detente. No te apresures a alcanzar el plato de frutas donde brillan al sol los jugosos gajos. Lo que parece un símbolo de salud puede ser un enemigo silencioso que no actúa en el estómago, sino en lo más profundo de tu mente. Imagina que en las oscuras profundidades de los vasos que alimentan tu cerebro, de repente surge un coágulo. Invisible y sin dolor, comienza a bloquear el camino hacia la vida. Estás acostumbrado a pensar que las frutas son una fuente de beneficios, vitaminas y ligereza. Pero la verdad es que ciertos frutos pueden acercar lentamente a las personas a una catástrofe. Se comen a diario, se les dan a los niños, se ponen en la mesa festiva, sin sospechar que en ellos se esconde una fuerza que cambia la composición de la sangre y su fluidez. Puedes sentir un ligero amargor en la boca, y eso ya es la primera señal de que dentro de ti ha comenzado un proceso que puede llevar a coágulos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué algo que siempre se ha considerado un símbolo de salud esconde una amenaza? Les contaré en detalle. En esta historia habrá hechos, explicaciones científicas y observaciones populares. Vamos a hablar de las frutas más comunes y descubrirán cuáles de ellas pueden provocar coágulos en los vasos sanguíneos del cerebro. No es un mito ni un miedo infundado. Es una advertencia que puede afectar la vida de alguien. Cada fruta lleva consigo no solo vitaminas y minerales, sino también sustancias que inician una cadena de reacciones. Ácidos, azúcares, compuestos que afectan la coagulación de la sangre. Algunos dirán, he comido esto toda mi vida y estoy bien. Pero aquí se esconde la paradoja. En algunos organismos todo funciona bien, mientras que en otros el delicado equilibrio se rompe en un instante, y ese instante puede convertirse en un derrame cerebral. Les mostraré qué frutas aceleran la formación de coágulos, revelaré cómo afectan a los vasos y a la sangre. Explicaré por qué los médicos notan una conexión entre frutas comunes y los picos de accidentes cerebrovasculares en ciertas temporadas, y ustedes mismos podrán sacar conclusiones al mirar el plato con lo que parecía inofensivo. El secreto está en que el peligro es invisible, no hay dolor ni señales inmediatas. Pero un bocado de más, y dentro se inicia un proceso que no se puede detener sin intervención. Imagina un delgado hilo de un vaso, imagina cómo se asienta un coágulo, como un bulto de barro en un chorro de agua. Al principio es pequeño, pero con cada minuto crece, convirtiéndose en un obstáculo, y detrás de ese obstáculo queda una parte del cerebro sin alimento. Lo más preocupante es que la gente acelera este proceso. Piensan que cuanto más frutas, mejor. Pero en el caso de ciertos frutos, esta es una falsa confianza. Dan un paso hacia la salud, pero en realidad se están acercando al problema. Hoy comenzaremos con la primera lista. Les contaré qué frutas comunes pueden provocar la formación de coágulos. Revelaré sus propiedades ocultas y explicaré por qué incluso una pequeña cantidad puede ser peligrosa. Y si escuchas hasta el final, recibirás una herramienta que te ayudará a ti y a tus seres queridos a evitar una catástrofe. No son solo consejos, son claves para entender lo que se puede y lo que no se puede hacer. Así que, ahora mismo, haz una acción sencilla. Apoya este video con un me gusta, compártelo con tus amigos y cuéntanos en los comentarios si has tenido problemas con coágulos o malestar después de comer frutas. Tu experiencia puede ayudar a otra persona. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en primavera y a principios de otoño los médicos notan un aumento de los accidentes cerebrovasculares? A primera vista podría parecer que es por el clima o los cambios de presión, pero la verdadera razón a menudo está en nuestro plato. Y no se trata de comida grasosa, sino de lo que se considera saludable, las frutas. El primero en esta fila es la uva. Dulce y jugosa, contiene mucha azúcar y ácidos orgánicos. Cuando se come en grandes cantidades, la sangre se espesa. El azúcar actúa como combustible para la formación de coágulos. Con solo unos racimos, una persona predispuesta puede tener la sangre espesa, como un jarabe. Y no es una metáfora. Estudios muestran que comer uvas en exceso aumenta la agregación de plaquetas. Las uvas parecen ser un símbolo de abundancia y celebración. Pero es en las fiestas cuando se registran más casos de accidentes vasculares. La gente disfruta, levanta su copa de vino y come uvas dulces, sin pensar que dentro de sus venas se está formando una trampa mortal. El segundo fruto peligroso es el plátano. Se valora por su potasio, pero se olvida de otra cosa. Tiene un alto contenido de azúcar y almidón. Estas sustancias aumentan la carga en el páncreas y aceleran la liberación de insulina. Y la insulina extra es una señal para que las plaquetas se peguen más. Como resultado, la sangre no fluye como un río, sino que se convierte en una masa espesa. Un organismo joven y sano tiene la oportunidad de manejarlo, pero en una persona mayor de 40 años,
La situación se vuelve en su contra. La tercera fruta es el caqui. Parece ligera y saludable, pero sus sustancias astringentes pueden aumentar la coagulación. Se dice que el caqui no solo pega la lengua, sino también la sangre. Esta metáfora no es casual. Los taninos en el caqui ayudan a formar coágulos. 1 o 2 frutos pueden ser seguros, pero si se comen todos los días, el riesgo aumenta. Esto es especialmente cierto para quienes se mueven poco y tienen problemas circulatorios. En cuarto lugar en esta lista está la granada. La llaman amiga del corazón, pero solo con moderación. Los ácidos concentrados y el hierro, junto con las semillas densas, estimulan la coagulación. En personas con sangre espesa, la granada puede acelerar el proceso de formación de coágulos. La ironía es que el jugo de granada se promociona como un remedio para la salud, pero en realidad no es adecuado para todos. El quinto fruto es el mango. Brillante y aromático, contiene un cóctel de sustancias, pero lo especial del mango es su efecto en los niveles de azúcar y lípidos. En personas con trastornos metabólicos, provoca no solo picos de glucosa, sino también cambios en la composición de la sangre. La viscosidad aumenta, lo que significa que el riesgo de obstrucción de los vasos sanguíneos se incrementa. La lista puede seguir, pero ya se nota. Las frutas comunes esconden una amenaza, y no se manifiesta de inmediato, sino de manera astuta y acumulativa. Hoy comiste un puñado de uvas, mañana añadiste un caqui, pasado mañana un plátano. El cuerpo lo manejó, pero en un mes todo cambió. La sangre se espesa, los vasos pierden elasticidad, las plaquetas se agrupan como granos de arena en un bulto de barro. Es importante entender, no son las frutas en sí las que son malas, el peligro está en la cantidad y la combinación. Una fruta rara vez causa un desastre. Pero el hábito de comerlas todos los días y en grandes cantidades se convierte en un verdadero acelerador. Ahora pregúntate, ¿qué otras frutas comunes de tu canasta pueden jugar en tu contra? La respuesta no será agradable, porque en la siguiente parte profundizaremos y analizaremos aquellos frutos que todos consideran muy saludables. Pero son precisamente ellos los que resultan ser aliados silenciosos de los trombos. Todos estamos acostumbrados a pensar que si una fruta es ácida y rica en vitaminas, solo trae beneficios. Pero la verdad es que esos frutos a menudo son los principales provocadores de trombos. La paradoja es que en la conciencia popular se han afianzado como la medicina para todo. El primero en esta fila es la naranja. Este cítrico, rico en vitamina C, parece fortalecer el sistema inmunológico a simple vista, pero sus ácidos y alta concentración de azúcar tienen un efecto complicado en la sangre. En personas con problemas de coagulación, el jugo de naranja puede activar la agregación de plaquetas. Un vaso diario de jugo concentrado no es una prevención, sino un camino lento hacia una sangre espesa. El segundo héroe es la manzana. Suena inesperado, ya que esta fruta se considera un símbolo de salud. Pero algunas variedades con alto contenido de fructosa pueden sobrecargar el organismo. La fructosa no es tan inofensiva como parece. Cambia el metabolismo de los lípidos. Estimula procesos inflamatorios en los vasos y provoca la formación de coágulos. Especialmente peligrosas son las variedades dulces, que nos gustan por su pulpa mielosa. El tercer fruto es la cereza. Contiene antocianinas, que son muy beneficiosas, pero también es rica en ácidos que pueden alterar las propiedades de la sangre. Si se consume en temporada en grandes cantidades, la sangre se espesa y los vasos reaccionan con espasmos. Juntos, estos factores pueden ser el inicio de un problema de obstrucción. El cuarto ejemplo es el kiwi. A menudo se le llama bomba de vitaminas, pero también contiene sustancias que aumentan la coagulación de la sangre. Es seguro con moderación. Sin embargo, en personas propensas a la trombosis, comer varios frutos seguidos puede causar reacciones no deseadas. Observaciones médicas confirman que en pacientes con sangre espesa, el consumo frecuente de kiwi empeora los resultados. La quinta fruta es la pera. Suave, aromática. A simple vista inofensiva, pero contiene muchos taninos y azúcares. Si se consume regularmente en grandes cantidades, la pera aumenta la viscosidad de la sangre. Actúa de forma lenta y silenciosa. La gente la come sin miedo, mientras que los vasos sanguíneos pierden flexibilidad, y el primer trombo puede aparecer precisamente en el cerebro. Todos estos frutos tienen algo en común, son engañosos porque se consideran saludables. La gente se relaja, los come todos los días y en grandes cantidades. Está convencida de que está haciendo algo bueno por su cuerpo.
Pero en lugar de sentirse ligero, obtiene un equilibrio peligroso. Los azúcares, los ácidos y las sustancias biológicamente activas hacen que la sangre se vuelva espesa, como un gel. Y aquí es necesario detenerse y preguntarse, ¿cuántas de estas frutas comemos en una semana? ¿No son demasiadas? Porque todo lo que es bueno en pequeñas cantidades, en exceso se convierte en veneno, y las frutas no son la excepción. En la sabiduría popular se dice, una manzana al día y no necesitas al doctor. Pero rara vez se especifica qué tipo de manzana, en qué cantidad y para qué organismo. Para algunos es prevención, para otros, un paso hacia un derrame cerebral. El paradoja es que la persona moderna rara vez come frutas como antes, según la temporada. Ahora están disponibles todo el año. Naranjas en invierno, manzanas en primavera, kiwis en verano. Este flujo constante de las mismas sustancias hace que la sangre no sea estable, sino que esté sobrecargada. Y ahí es donde está la raíz del problema. Recientemente comenzamos a explorar la lista de frutas que alteran la composición de la sangre, pero la verdadera amenaza está aún más profunda. En la próxima parte hablaré sobre aquellas frutas que no solo espesan la sangre, sino que también afectan directamente las paredes de los vasos, debilitándolas desde adentro. Estas son las que provocan un accidente cerebrovascular en miles de personas. Hay frutos que no actúan directamente a través de la coagulación, sino de una manera más astuta. Cambian silenciosamente la estructura de los vasos. Sus paredes se vuelven frágiles, como el vidrio. Y entonces cualquier coágulo, incluso uno pequeño, puede quedar atrapado y bloquear el flujo de sangre. El primero en esta lista es el limón. Sus ácidos son valorados por sus propiedades purificadoras, pero en exceso actúan de manera agresiva, irritando la capa interna de los vasos. Poco a poco pierden su suavidad y se vuelven rugosos. Y en una superficie rugosa es más fácil que un trombo se adhiera. La gente bebe agua con limón cada mañana, pensando en los beneficios, mientras que, al mismo tiempo, los vasos se vuelven vulnerables. El segundo agente destructivo es el arándano rojo. Se le aprecia por su efecto antiséptico y su ayuda en las inflamaciones, pero pocos saben que su alto contenido de ácidos irrita las paredes de los vasos sanguíneos. Junto con la sangre espesa, esto se convierte en un cóctel peligroso. Consumirlo en grandes cantidades significa acelerar el envejecimiento de los vasos. El tercer fruto es la piña. Sus enzimas son valoradas por su capacidad para descomponer proteínas. Sin embargo, si se consume con frecuencia, pueden dañar el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. En personas con paredes vasculares delgadas, la piña puede convertirse en un catalizador de problemas. El cuerpo lo señala. Después de unos cuantos trozos, se siente ardor en la boca y pesadez en la cabeza. Pero la mayoría no relaciona estas sensaciones con los vasos sanguíneos. El cuarto ejemplo es el jugo de granada. Ya he hablado sobre la fruta, pero el jugo es un concentrado de ácidos. Cuando se bebe a diario, los vasos sanguíneos reciben una dosis fuerte de sustancias irritantes. Esto es especialmente peligroso para quienes ya tienen problemas ocultos, microfisuras, pérdida de elasticidad o una predisposición hereditaria a los accidentes cerebrovasculares. Quinto en la lista están las mezclas de cítricos, naranjas con pomelos, limones con limas. La gente los adora por su carga de vitaminas, pero pocos comprenden que la combinación de ácidos agresivos rompe el equilibrio. Los vasos se van debilitando poco a poco, y entonces, con un solo aumento brusco de la presión, un trombo puede quedarse atascado. Toda la peligrosidad radica en que la gente ve estas frutas como un medicamento, se les atribuyen propiedades milagrosas. Las beben en jugos, las ponen en postres, las añaden al agua. Pero nadie piensa que la parte interna del vaso es un órgano vivo que reacciona no solo a los medicamentos, sino también a la comida. La ruptura de la pared es el primer paso. El segundo paso es la acumulación de plaquetas. El tercero es la formación de un coágulo. Todo se encadena en un proceso, donde el final es un derrame cerebral. Y lo más engañoso es que los dos primeros pasos ocurren sin síntomas. La persona se siente sana, incluso llena de energía, y luego, de repente, pierde el habla, la fuerza en un brazo o la conciencia. Ustedes se preguntarán, ¿entonces todos estos frutos están prohibidos? No. En pequeñas cantidades no representan un peligro, pero si se convierten en parte de la dieta diaria, el riesgo es inevitable, especialmente para quienes ya sufren de presión alta o sangre espesa. Y ahora imagina que estas frutas ácidas se combinan con otras frutas dulces de la lista anterior. Es un golpe doble.
Primero, el vaso se irrita por el ácido, y luego la sangre se vuelve espesa por el azúcar. Son condiciones ideales para que un trombo se quede atrapado en el cerebro. Este conocimiento puede sorprender, ya que estamos acostumbrados a pensar de otra manera, pero por eso es importante decirlo en voz alta. Porque a veces, la salvación comienza con una simple comprensión. No todo lo útil es igual de seguro, pero hay otro enemigo, aún más oculto. En la siguiente parte hablaré sobre las frutas que cambian directamente la composición de la sangre, haciéndola propensa a la inflamación. Y este es el camino más corto hacia los trombos, de los que ningún médico advierte con anticipación. Hay una categoría oculta de frutas que no actúan tanto a través del azúcar o los ácidos, sino a través de la inflamación. Ellas inician procesos silenciosos en la sangre que hacen que los vasos se vuelvan vulnerables, y así el trombo se forma no solo más rápido, sino que también se mantiene más firme. Primero en esta lista está el melón. Parece ligero y refrescante, pero su dulzura no es solo glucosa. Contiene muchos compuestos que sobrecargan el hígado y aumentan los marcadores de inflamación en la sangre. La persona puede sentir debilidad, pesadez en la cabeza, y al mismo tiempo, los vasos se vuelven más débiles. En esas paredes es más fácil que un trombo se adhiera. El segundo ejemplo es la papaya. A todos les gusta por su suavidad y su sabor intenso, pero pocos saben que algunas enzimas de la papaya pueden provocar reacciones inflamatorias en personas con intestinos y vasos sanguíneos sensibles. Y cuando la inflamación se vuelve sistémica, la sangre cambia de estructura. Parece que pierde su transparencia y se vuelve turbia, cargada de sustancias que agrupan las plaquetas. El tercer fruto en esta fila es el higo. Dulce y espeso, contiene grandes cantidades de azúcar y compuestos activos. Pero lo más peligroso es su capacidad para provocar picos de ácido úrico. Esto puede llevar a una inflamación en los vasos sanguíneos. Poco a poco, las paredes pierden su resistencia y se acumulan coágulos que ya no se disuelven tan rápido. El cuarto destructor es el mango. Ya hemos hablado de su influencia en la sangre, pero es importante añadir un detalle más. En algunas personas, el mango activa reacciones inflamatorias ocultas. No se manifiestan con dolor o fiebre, pero los análisis de laboratorio muestran que el nivel de proteína C reactiva aumenta. Este es un marcador de inflamación. Y esto significa que los coágulos en esa sangre se forman mucho más rápido. El quinto provocador es la fresa. A millones les encanta, especialmente en temporada, pero precisamente en esta época, los médicos reciben más quejas sobre dolores de cabeza, cambios de presión y crisis vasculares. Todo esto sucede porque la fresa puede provocar reacciones similares a alergias, y eso significa inflamación. Incluso si no ves erupciones por fuera, por dentro la sangre ya está cambiando su estructura. Todos estos frutos tienen algo en común. No actúan de manera directa, sino que lo hacen a escondidas. La persona come melón o fresa, siente alegría y ligereza, pero dentro de su cuerpo ocurre un proceso diferente. La microinflamación. No dura horas, sino días. Y durante todo ese tiempo, la sangre se vuelve más espesa, las plaquetas se adhieren más entre sí y los vasos sanguíneos reaccionan con irritación. Estos cambios ocultos son los que hacen que un derrame cerebral ocurra de repente. La persona se sentía bien, comía frutas habituales y hacía sus cosas, pero en un momento el trombo se desprende y ya no hay forma de evitar el desastre. Esto es lo más preocupante. El peligro no está en comer frutas venenosas. El verdadero riesgo es que las comemos en grandes cantidades y con frecuencia, sin notar las señales de nuestro cuerpo. Pesadez en la cabeza, cansancio después de comer, extraños sofocos. Todo esto son indicios de que la sangre está cambiando, pero no lo relacionamos con las frutas. Y ahora imagina, estás comiendo melón en un día caluroso, le agregas fresas y por la noche disfrutas de higos. Es un sabor celestial. Pero en tus vasos sanguíneos, en ese momento, se está llevando a cabo otra fiesta y puede terminar de manera trágica. Sin embargo, esto no es todo. Hay frutas que no solo causan inflamación, sino que cambian la densidad de la sangre de tal manera que el riesgo de trombosis aumenta considerablemente. En la siguiente parte hablaré precisamente de ellas. Será una lista impactante, porque muchas de estas frutas son consumidas a diario por millones de personas, creyendo que son un símbolo absoluto de beneficios. Hay frutas que no esperan. No acumulan efectos durante semanas, sino que actúan de inmediato. Con una sola porción, la sangre cambia sus propiedades, y son estos frutos los que representan la mayor amenaza. Millones los comen cada día, convencidos de que están mejorando su salud. Pero en realidad inician un proceso que puede terminar en una catástrofe en cualquier momento. El primero en esta lista es la sandía.
Su jugo parece ligero y refrescante, pero en realidad es un golpe fuerte para el equilibrio de agua y sales. Después de un par de grandes trozos, la sangre se vuelve menos fluida de lo que debería. En un día caluroso, la sandía provoca la pérdida de minerales, lo que acelera la coagulación de la sangre. En ese momento los vasos sanguíneos trabajan al máximo y el trombo se forma más rápido de lo que te das cuenta. El segundo fruto es el durazno. Su pulpa suave es engañosa, contiene mucho azúcar y junto con él, sustancias que aumentan la liberación de insulina. Un aumento repentino de insulina activa inmediatamente las plaquetas. Comienzan a pegarse, como abejas en un enjambre, y la sangre se espesa ese mismo día. Para una persona con problemas vasculares, un durazno maduro puede ser la gota que colma el vaso. La tercera fruta es la ciruela. Es suave, agridulce y parece segura, pero sus ácidos actúan de manera intensa. La ciruela acelera la peristalsis intestinal, altera el equilibrio de líquidos y al mismo tiempo espesa la sangre. Las variedades oscuras son especialmente peligrosas. A muchos les gusta comerlas a puñados, pero son ellas las que pueden provocar dolores de cabeza y una fuerte pesadez en el corazón en solo unas horas. El cuarto fruto es el albaricoque. Su piel dorada oculta una amenaza inesperada. Los albaricoques contienen mucho azúcar y ácidos específicos que, en algunas personas, pueden aumentar instantáneamente la viscosidad de la sangre. La ligera somnolencia después de comer albaricoques es una señal. La sangre ya no fluye con libertad, y en ese momento los vasos del cerebro están recibiendo el impacto. El quinto en la lista es la cereza. La gente la ama por su suavidad, pero es engañosa. La cereza es rica en azúcares y sustancias que aumentan rápidamente la coagulación de la sangre. Unas pocas puñados de frutas pueden cambiar su composición en pocas horas. Por eso, en verano, durante la temporada de cerezas, los médicos notan un aumento en los casos de crisis vasculares. Todos estos frutos tienen algo en común. Cambian la sangre de manera rápida y drástica. El cuerpo no tiene tiempo para adaptarse. Y si los vasos ya están débiles, si hay una predisposición oculta a los coágulos, el resultado puede ser trágico. Imagina una situación. Una persona come sandía, luego duraznos, y por la noche un puñado de cerezas. Se siente satisfecho, dulce, con un ligero placer. Pero al mismo tiempo, su sangre se espesa, se forma un tapón en los vasos, y si se queda atascado en una arteria del cerebro, un derrame cerebral llega de repente. Lo más aterrador es que nadie relaciona esto con las frutas. Todos piensan en el estrés, la presión, el clima. Pero la verdad es simple. A veces la catástrofe comienza con un plato lleno de frutas brillantes y jugosas. Sin embargo, hay frutas aún más traicioneras que afectan no solo la sangre, sino también el cerebro. Cambian el funcionamiento de las células nerviosas, intensifican los espasmos y provocan coágulos en los vasos sanguíneos del cerebro. En la siguiente parte nos enfocaremos en ellas. Hay frutas que no afectan directamente a la sangre, sino al cerebro. Interfieren en el funcionamiento de las células nerviosas, provocan espasmos vasculares y aumentan la presión dentro del cráneo. En ese momento, un coágulo, incluso uno muy pequeño, se convierte en un arma mortal. El primero en esta fila es el pomelo. Su amargor parece un símbolo de salud, pero esa amargura es el resultado de sustancias que afectan a las enzimas del hígado. Cuando el hígado deja de descomponer rápidamente los medicamentos y toxinas, la carga recae sobre los vasos del cerebro. Junto con ciertos medicamentos, el pomelo provoca subidas bruscas de presión y espasmos. En medio de esos espasmos, un coágulo se queda atrapado al instante. El segundo fruto es el aguacate. Se le presenta como un superalimento, pero se olvida que tiene demasiadas grasas y compuestos biológicamente activos. En personas sensibles, el aguacate puede causar dolores de cabeza y una sensación de presión en las sienes. No es solo incomodidad, es un signo de espasmo vascular, y el espasmo junto con la sangre espesa puede llevar directamente a un accidente cerebrovascular. El tercer fruto en esta fila es el caqui. Ya hemos mencionado sus taninos, pero es importante agregar que el caqui puede reducir drásticamente la presión arterial. Cuando los vasos se dilatan, el cerebro sufre de falta de oxígeno. El cuerpo reacciona con un espasmo repentino, y si en ese momento ya hay un coágulo en la sangre, seguramente encontrará un punto débil y bloqueará el paso al oxígeno. El cuarto fruto es la maracuyá.
Su aroma es embriagador, pero las sustancias en sus semillas y pulpa afectan el sistema nervioso. Algunas personas pueden sentir mareos, zumbidos en los oídos o debilidad después de comer maracuyá. Estos son signos claros de que los vasos del cerebro no están funcionando normalmente. Y si la sangre tiende a espesar en ese momento, el riesgo de obstrucción aumenta considerablemente. El quinto en la lista es el kiwi. Ya hemos hablado de su efecto en la sangre, pero tiene otro lado. El golpe de vitaminas en los vasos del cerebro no siempre es beneficioso. En algunas personas, el kiwi puede causar ligeros calambres y una sensación de cabeza de algodón. Son señales de los neuronas que sufren por un desequilibrio repentino. En este estado, un coágulo en el cerebro se fija con mucha facilidad. Todos estos frutos tienen algo en común. Crean inestabilidad. A veces dilatan los vasos. A veces los estrechan de golpe. A veces aumentan la presión y otras veces la bajan a un nivel peligroso. Para una persona sana, esto puede pasar desapercibido. Pero si ya hay tendencia a los coágulos en la sangre, es en ese momento cuando ocurre la catástrofe. Imagina el cerebro como una ciudad con miles de calles. De repente, algunas calles se estrechan, otras se ensanchan, y el tráfico se vuelve caótico. Y así, en una de las calles, aparece un embotellamiento. La zona queda desconectada del suministro. Las células mueren en minutos. Los médicos a menudo se encogen de hombros y dicen, el accidente cerebrovascular ocurrió de repente. Pero no es así. Le precedieron meses de alimentación, donde estos frutos estaban en la mesa. Actuaron en silencio, acumulando su efecto. Y aún hay otro grupo de frutas de las que se habla poco. Son los frutos que afectan el funcionamiento del corazón. Y cuando el corazón no trabaja bien, la sangre en el cerebro recibe golpes que hacen inevitable el trombosis. Hablaremos precisamente de estas frutas a continuación. El corazón es el ritmo de la vida, pero si se descompone, en la sangre aparecen remolinos donde el trombo se siente como en casa. Muchas frutas afectan al corazón, aunque solemos pensar que solo la comida grasa puede sobrecargarlo. El primero en esta fila es el plátano. Ya hemos hablado de su azúcar y almidón, pero hay un detalle más. Tiene demasiado potasio. Y si hay más potasio de lo normal en el cuerpo, el corazón empieza a latir de manera irregular. Para algunos esto se manifiesta como un ligero palpitación, y para otros como alteraciones en el ritmo. Y donde el corazón se descompensa, un trombo tiene la oportunidad de quedarse en los vasos sanguíneos del cerebro. El segundo fruto es el mango. Su dulzura y grasa son un desafío para el corazón. Este tiene que bombear sangre más espesa y al mismo tiempo, lidiar con las subidas repentinas de azúcar. El corazón trabaja como un motor sobrecalentado. Se desgasta y con cada esfuerzo, la sangre golpea los vasos del cerebro. Un trombo se forma fácilmente en este ambiente. El tercer destructor es el coco. Su pulpa y su leche son ricas en grasas saturadas. Estas grasas alteran la composición de la sangre y aumentan el nivel de colesterol. El corazón empieza a trabajar en exceso. Algunos sienten pesadez en el pecho, otros experimentan arritmias. Pero el resultado es el mismo. El flujo sanguíneo se vuelve irregular, lo que crea las condiciones perfectas para que un coágulo en el cerebro detenga la vida. El cuarto fruto es el dátil. Su dulzura es un concentrado de azúcar. El corazón reacciona a este flujo como si fuera una alarma. Empieza a latir más rápido y su ritmo se descompone. Es especialmente peligroso comer dátiles por la noche, cuando el corazón debería descansar. En lugar de relajarse, se sobrecarga, y es durante la noche cuando ocurren muchos accidentes cerebrovasculares. El quinto en la lista es la piña. Ya hemos hablado de sus enzimas, pero añadamos que la piña puede reducir la presión de manera drástica. En respuesta, el corazón empieza a latir más rápido para compensar esta caída, y así ya está trabajando al máximo. Con estos altibajos, el trombo se forma con una sorprendente facilidad. Todos estos frutos tienen algo en común. Hacen que el corazón funcione de manera inestable. A veces acelera, a veces se desacelera, a veces pierde el ritmo, y la sangre deja de fluir suavemente. Dentro de los vasos aparecen remolinos, como si fueran torbellinos, y en un torbellino cualquier pequeña partícula se convierte en un obstáculo. Imagina un río. En un lugar, la corriente es suave y tranquila. En otro, hay un salto brusco. Un remolino atrapa todo lo que entra. Lo mismo sucede en los vasos del cerebro.
Un corazón desincronizado crea obstáculos y un coágulo se queda atrapado al instante. Este conocimiento es importante porque muchos creen que el corazón solo sufre por las grasas y la sal, pero la verdad es que las frutas comunes, que parecen símbolo de salud, también pueden afectar su funcionamiento, especialmente si se consumen en exceso. Y aún así, esto es solo una parte del panorama. Porque hay frutas que afectan las hormonas, interfieren con el sistema endocrino, alterando el funcionamiento de la tiroides y del páncreas, y cualquier cambio hormonal se refleja de inmediato en los vasos del cerebro. Ahora vamos a analizarlos. Las hormonas controlan el cuerpo más silenciosamente que cualquier música. Sus fluctuaciones son imperceptibles, pero son las que deciden si la sangre será ligera y fluida o densa y propensa a coágulos, y algunas frutas interfieren en este delicado sistema. Se comen por sus beneficios, pero pueden convertirse en un desencadenante de desastres en los vasos del cerebro. En primer lugar en esta lista está la granada. Sus ácidos y micronutrientes afectan activamente al sistema endocrino. En algunas personas aumenta la liberación de ciertas hormonas, mientras que en otras provoca cambios en la presión. En un cuerpo donde la tiroides y las glándulas suprarrenales no funcionan de manera estable, la granada se convierte en un acelerador de procesos. La sangre espesa y el desequilibrio hormonal juntos dan como resultado un trombo que se queda en un vaso sanguíneo. El segundo fruto es el aguacate. Sus grasas y sustancias activas afectan el funcionamiento de la tiroides. En personas sensibles, esto puede causar somnolencia, pesadez y problemas en el metabolismo. Y cuando el metabolismo se altera, la sangre deja de ser clara. Se espesa, como un gel que se enfría, y el cerebro no recibe la nutrición adecuada. El tercer fruto es la uva. Ya hablamos de su azúcar, pero hay algo más importante. La uva puede cambiar el nivel de insulina. Cada aumento brusco de insulina es una señal para que las plaquetas se agrupen y comienzan a formar coágulos más rápido. Si además sumamos las fluctuaciones de las hormonas del estrés, la situación se vuelve alarmantemente clara. Los vasos están sobrecargados y el cerebro está al borde de una catástrofe. El cuarto destructor es la papaya. Sus enzimas afectan activamente los niveles de hormonas femeninas. Para las mujeres, esto puede ser un desencadenante de retención de líquidos, hinchazón y aumento de la viscosidad de la sangre. Para los hombres, la papaya a veces provoca un desequilibrio en el funcionamiento del hígado, que está directamente relacionado con el equilibrio hormonal. Todo esto, al final, impacta en los vasos sanguíneos del cerebro. En quinto lugar, en esta fila está el dátil. Su dulzura no solo afecta al páncreas, sino que también interfiere con las hormonas que regulan la saciedad y el apetito. El cuerpo se confunde, las liberaciones de insulina se vuelven caóticas y la sangre se espesa. Y mientras la persona disfruta de la dulzura, sus vasos sanguíneos se enfrentan a un enemigo invisible. Todos estos frutos tienen algo en común: crean caos. Las hormonas fluctúan, la sangre se vuelve viscosa, los vasos sanguíneos sufren sobrecarga, y el cerebro es el primer órgano que sufre por este caos. Es en el cerebro donde cualquier desequilibrio se siente más rápido. Imagina que el cuerpo es una orquesta. Cada hormona toca su parte, pero si entran las frutas, la orquesta se descompone. La música se convierte en ruido, y ese ruido dentro del cuerpo es inflamación, viscosidad de la sangre, coágulos. El silencio que llega después de un derrame cerebral es más aterrador que cualquier ruido, y puede comenzar con un plato lleno de frutas brillantes que parecen inofensivas. La presión es la fuerza con la que la sangre fluye por las arterias, como un río contenido entre paredes de piedra. Si esta fuerza sube o baja, los vasos del cerebro llegan al límite. Cualquier coágulo en ese momento se convierte en una bomba que puede explotar de repente. Por eso, es importante conocer de memoria la lista de frutas que provocan cambios en la presión. Primero viene la naranja. Este fruto ingenuo, con su piel soleada, parece un símbolo de salud. Pero detrás de esta máscara se esconde una acidez que dilata los vasos sanguíneos de golpe, como un latigazo. Algunos sienten ligereza e incluso euforia, mientras que otros experimentan falta de oxígeno en el cerebro. Imagina. Los vasos se abren demasiado rápido. La sangre fluye como una avalancha, y en ese momento, un pequeño trombo se adhiere a la pared y bloquea el flujo. Un derrame cerebral no ocurre en algún momento, sino aquí y ahora. El limón es la segunda trampa. Millones de personas comienzan la mañana con agua y limón, pensando que es la solución mágica. Pero pocos entienden que no es un apoyo suave, sino un golpe fuerte para los vasos sanguíneos. El limón hace que se expandan y se contraigan en un espasmo,
Las venas y arterias son como cuerdas tensadas, y en ese momento la probabilidad de un bloqueo aumenta varias veces. Aparece una pesadez en la cabeza, un zumbido en los oídos, pero la persona lo atribuye a la fatiga. En realidad, los vasos están pidiendo ayuda. El tercer fruto es el caqui. Todos hablan de sus taninos y su efecto astringente. Pero hay algo más preocupante. El caqui puede bajar la presión. De repente sientes debilidad. Te da vueltas la cabeza y se oscurece la vista. Esto es una señal de que la sangre se mueve demasiado despacio. Y en ese momento, un trombo parece recibir la señal. Fíjate bien. Y se adhiere de forma segura y firme, bloqueando el camino. La sandía es el cuarto provocador. Es la favorita del verano, símbolo de sed y frescura. Pero detrás de su dulce agua se oculta un peligro. Junto con la humedad, arrastra sales y minerales que mantienen el equilibrio de la presión. Las arterias se vuelven débiles, la presión baja y el corazón empieza a trabajar en modo de emergencia. Dentro de los vasos hay turbulencia. Y si ya hay una tendencia a formar coágulos, en ese momento se fijan en el cerebro. La persona solo siente un ligero cansancio, pero en ese instante su vida pende de un hilo. En quinto lugar está el pomelo. Su sabor amargo es un aviso de peligro. Sus sustancias interfieren con las enzimas del hígado, alterando la reacción de los vasos y los medicamentos. En algunas personas, después de comer pomelo, la presión baja drásticamente, mientras que en otras, por el contrario, sube. Dolores de cabeza, pesadez en las sienes, destellos de luz ante los ojos. No son casualidades. Es el estrés del cerebro. Una señal de que los vasos han sufrido un shock. Todos estos frutos tienen una característica en común. Actúan de manera repentina. El organismo no tiene tiempo para adaptarse. Los vasos se expanden y se contraen, y en estos cambios, los coágulos se fijan con especial facilidad. Imagina un río donde el nivel del agua sube y baja. Los peces mueren, las plantas se secan. Lo mismo sucede dentro de la cabeza. Las células quedan sin alimento y el coágulo bloquea los últimos flujos de sangre. Lo más engañoso es que estas frutas son elegidas por quienes buscan llevar una vida saludable. Algunos renuncian a la carne grasa, otros eliminan los dulces, pero ponen en su plato naranjas y limones, los acompañan con agua y les dan sandía a los niños. Y en ese momento, el cerebro está en equilibrio, como un funambulista sobre un abismo, un movimiento en falso y todo puede caer. Por eso los médicos se sorprenden cuando un accidente cerebrovascular afecta a una persona que se alimenta bien. En su mesa no hay tocino ni salchichas, pero sí hay frutas que hacen que la presión suba y baje. Los vasos sanguíneos no soportan este vaivén. Se rompen, se inflaman y se vuelven vulnerables, como tubos de vidrio. Y si un pequeño coágulo de sangre se queda atrapado en ellos, la catástrofe ocurre de inmediato. La gravedad de un derrame cerebral no solo depende de la densidad de la sangre. Lo más importante es cuán inestable estaba el vaso en el momento del ataque. Cuando un aumento de presión coincide con la disposición del trombo para fijarse, el resultado está sellado. Así es como un derrame cerebral se convierte en un rayo que golpea sin aviso. Pero aquí hay otra trampa. Estas frutas a menudo se comen con el estómago vacío. En ese momento, la sangre se vuelve aún más activa y los vasos sanguíneos son más vulnerables. El nivel de azúcar baja, se activa la hormona del estrés, el cortisol, y el corazón late más rápido. Así que esa bebida de limón por la mañana se convierte no en un elixir de salud, sino en un detonador. Piensa en lo paradójico que suena. Lo que se anuncia como limpieza del organismo en realidad provoca caos. Y si una persona tiene aunque sea un pequeño riesgo de formación de coágulos, si los vasos están un poco debilitados, el resultado puede ser trágico. Sí, las vitaminas son importantes. Sí, las frutas son saludables. Pero hay un límite sutil donde el beneficio se convierte en veneno. Y son los cítricos, el caqui y la sandía, los que más a menudo empujan a los vasos hacia ese límite. No porque sean malos, sino porque hemos olvidado lo más importante. Cualquier intervención brusca en el delicado equilibrio de la presión es jugar con fuego. Recuerda, un derrame cerebral no siempre es una historia de vejez. Puede afectar a jóvenes y fuertes. Y a menudo la causa no son los alimentos grasos, sino esos hábitos saludables. El cerebro ama la estabilidad. No soporta los altibajos. Necesita un flujo constante de sangre, sin tormentas ni caídas, pero cuando lanzamos una ola de cítricos en ese flujo, creamos una tormenta. Y en una tormenta siempre hay escombros que se quedan atrapados, bloqueando el camino. Y aquí está la pregunta principal. ¿Vale la pena el riesgo?
¿Vale la pena un vaso de agua con limón o una rodaja de sandía si eso puede llevarte a una cama de hospital con la mitad del cuerpo paralizado? La respuesta es clara. La sangre no es solo células y nutrientes, también es agua, un medio vivo que mantiene la fluidez, como un río que baña cada célula. Si el agua se va, la sangre se convierte en una masa espesa y pegajosa. En ese entorno, un trombo solo necesita un golpe, un instante, para fijarse. Por eso, la deshidratación es un enemigo silencioso. No siempre se siente como sed. Los labios pueden estar húmedos, la garganta no seca, pero los tejidos ya gritan por falta de humedad. Y algunas frutas, de manera engañosa, agravan este proceso, robando agua en lugar de ofrecerla. Primero en la lista está el caqui. Su sabor es conocido por todos. Seca la boca, como si una capa invisible apretara la lengua y el paladar. Pero pocos piensan que esa misma fuerza astringente actúa dentro del cuerpo. Los taninos del caqui unen las moléculas de agua, sacándolas de los tejidos. La sangre pierde fluidez, se vuelve pesada y espesa. Después de un par de frutos, una persona siente somnolencia y pesadez en el cuerpo. No es solo saciedad. Es una primera señal. La sangre se espesa. Y si ya hay un trombo microscópico en alguna parte, encuentra las condiciones ideales para fijarse. El segundo fruto engañoso es el plátano. Parece inofensivo, suave, dulce y accesible. Pero sus almidones y azúcares requieren una gran cantidad de agua para ser digeridos. El cuerpo parece obligado a gastar agua para procesar el plátano. Es especialmente peligroso comerlo en calor o con alta actividad. En lugar de ligereza, la persona siente debilidad. La cabeza se nubla y la sangre se vuelve espesa, donde un coágulo encuentra fácilmente apoyo. En esos momentos, el cerebro sufre de falta de oxígeno y los vasos se tensan al máximo. El tercer ejemplo es el dátil. Este fruto seco y dulce siempre ha sido considerado un símbolo de energía. La gente toma un puñado de dátiles y piensa, aquí tengo una rápida carga de energía. Pero detrás de esta dulce energía hay una trampa real. Para digerir los dátiles, el cuerpo necesita extraer agua de la sangre y los tejidos. Al final, la sangre se vuelve espesa. Imagina cómo un río de repente se convierte en un gel denso. El flujo se ralentiza y cualquier pequeño trozo se convierte en el núcleo de un trombo. La persona siente un cansancio repentino, palpitaciones y mareos, pero rara vez lo relaciona con los dátiles. Y es un error. El cuarto fruto es el higo. Su dulzura y pulpa densa hacen que el cuerpo produzca aún más líquido que con los dátiles o los plátanos. Cada célula parece entregar su humedad para lidiar con esta fruta. Y al final, la sangre se espesa rápidamente. Los síntomas siempre son los mismos: pesadez en la cabeza, migraña, zumbido en los oídos. Es una señal, el cerebro está sufriendo. En ese momento, el trombo no solo se forma más rápido, sino que se vuelve más fuerte, adhiriéndose a los vasos como si fuera resina. El quinto en la lista es la granada. Se le considera el rey de las frutas para los vasos sanguíneos, pero solo si se consume con moderación. Si bebes jugo en litros o comes granada sin control, el resultado será el contrario. El jugo concentrado aumenta el efecto diurético. El cuerpo pierde humedad y la sangre se espesa a una velocidad alarmante. Para una persona con vasos frágiles, esto no es saludable, sino un acelerador de la formación de coágulos. Es especialmente peligroso beber jugo de granada en ayunas, sin diluirlo con agua. Los vasos sufren una carga intensa y el cerebro responde con dolor de cabeza y tensión en las sienes. Todos estos frutos tienen una característica alarmante en común. No solo no aportan agua, sino que la roban. La gente piensa que se alimenta bien y recibe vitaminas, pero en realidad está perdiendo humedad y la fluidez de la sangre. Y si no hay un simple vaso de agua pura cerca, la sangre se convierte en una mezcla espesa. En esos momentos, el riesgo de un derrame cerebral aumenta considerablemente. Imagina los vasos como un río. Cuando hay mucha agua, la corriente es fuerte y arrastra todo lo que intenta asentarse. Incluso si se forma un pequeño coágulo, la corriente lo lleva. Pero cuando hay poca agua, el río se convierte en un pantano. En el pantano todo se estanca y el movimiento se detiene. Cualquier ramita, cualquier partícula queda en su lugar y rápidamente se cubre de barro. Así es también el trombo. En la sangre espesa se fija, crece y se convierte en un muro impenetrable. La deshidratación es engañosa porque no siempre envía señales de sed. Una persona come caquis, plátanos, dátiles,
pensando que está nutriendo su cuerpo, pero en realidad lo está despojando. Y el primero en sufrir es el cerebro. Él es el que más siente la falta de agua. Dolores de cabeza, visión borrosa, somnolencia repentina. No siempre son solo cansancio o estrés. A menudo es el primer susurro del cerebro. Me falta humedad. La trampa está en que las frutas se asocian engañosamente con la frescura. Estamos acostumbrados a pensar que las frutas son vitaminas, salud y ligereza, pero si miramos más de cerca, vemos cómo absorben el agua de la sangre. El plátano extrae humedad para convertirla en almidón. El dátil necesita agua para disolver el azúcar. La caqui la atrapa y la retiene en los tejidos. El higo absorbe líquido como una esponja, y la granada acelera su eliminación. El cerebro en este momento está al borde del colapso. Está esperando estabilidad, un flujo de sangre constante, pero recibe una masa espesa que se mueve lentamente y con esfuerzo. Y si hay alguna vulnerabilidad en un vaso, el trombo se asienta con una facilidad aterradora. Y aquí está la gran paradoja. Una persona puede eliminar la carne, las grasas e incluso el azúcar, pero aún así comer frutas que pueden causar un derrame cerebral más rápido que cualquier hamburguesa. Porque la sangre no es solo un conjunto de células, es un río de vida. Y sin agua se convierte en un pantano, donde la muerte acecha en silencio. El azúcar en la sangre es como el combustible. Cada célula lo necesita, alimenta el cerebro y los músculos. Pero si hay demasiado, la sangre deja de ser un río vivo y se convierte en un jarabe espeso. Imagina cómo en la miel los granos se pegan entre sí. Así, las plaquetas comienzan a unirse, formando coágulos. Un paso en falso, un puñado de dulces frutos y los vasos quedan atrapados en una trampa mortal. Primero en esta fila está la uva. Las pequeñas bayas parecen inofensivas, pero cada una es un concentrado de fructosa y glucosa. Un puñado de uvas dulces, y el nivel de azúcar en la sangre se dispara como un cohete. El cuerpo, en pánico, libera insulina para controlar este incendio. Pero es en esos momentos cuando las plaquetas reciben la señal para unirse. Se adhieren entre sí, y la sangre se espesa en pocas horas. Los médicos han notado desde hace tiempo una tendencia. Durante la temporada de uvas, hay un aumento de accidentes cerebrovasculares y trombosis. No es una coincidencia, sino una reacción directa del sistema vascular. El segundo fruto es el mango. Suave, jugoso y aromático, parece ser un símbolo de salud tropical, pero su dulzura es engañosa. El azúcar del mango se absorbe tan rápido como si alguien hubiera bebido un vaso de jarabe. La glucosa se dispara, la insulina se eleva, y la sangre se vuelve pegajosa en un instante. Para las personas con predisposición a la formación de coágulos, esto es un juego mortal. Una sola fruta puede desencadenar una serie de eventos que lleven a la obstrucción de una arteria en el cerebro. Por fuera hay ligereza y un aumento de energía. Por dentro hay caos, donde el coágulo busca un lugar para asentarse. El tercer ejemplo es la pera. Su dulzura es suave y oculta, y por eso es peligrosa. Las variedades más dulces esconden un exceso de fructosa. La fructosa sobrecarga el hígado, altera el metabolismo de las grasas y literalmente espesa la sangre. La persona solo siente una agradable saciedad y una ligera dulzura en la boca, pero no se da cuenta de que en sus vasos sanguíneos comienza un proceso invisible. Las células de la sangre se vuelven menos móviles, la viscosidad aumenta y un coágulo, si está presente, encuentra un sólido apoyo. La pera parece inocente, pero en realidad empuja al cuerpo al límite. El cuarto destructor es el plátano. Lo consideramos una fruta deportiva, una fuente de energía. Pero si la fruta está demasiado madura, con manchas negras en la cáscara, casi no queda almidón, solo azúcares rápidos. Ese plátano actúa como una bomba dulce. La glucosa sube de inmediato, los vasos sanguíneos sufren un shock y la sangre se espesa casi al instante. Para un deportista esto puede no tener consecuencias, pero para una persona con vasos frágiles y tendencia a los coágulos, el riesgo es máximo. El golpe no solo afecta a los vasos, sino también al cerebro, que necesita estabilidad y recibe altibajos bruscos. El quinto en esta lista es el higo. Ya sea fresco o seco, tiene mucho azúcar. El higo proporciona un rápido aumento de energía, pero también espesa la sangre. Los frutos secos son especialmente peligrosos. Se comen a puñados, sin darse cuenta de que cada puñado equivale a un vaso entero de azúcar concentrado. El cuerpo no puede procesar este exceso. La sangre se espesa como jarabe al sol. Las plaquetas comienzan a pegarse y el cerebro se encuentra en un estado de tensión constante.
Dolores de cabeza, pesadez en las sienes y somnolencia después de comer higos no son solo haber comido demasiado dulce, son una señal de advertencia de un problema vascular. Todos estos frutos tienen algo en común. Actúan rápido. No hay acumulación, no hay tiempo para adaptarse. La persona come y, en unos minutos, su sangre ya está espesa. Para un organismo sano esto puede pasar desapercibido, pero para aquellos con vasos debilitados, que llevan coágulos ocultos, es un juego con la muerte. Imagina los vasos sanguíneos del cerebro como carreteras. Mientras el pavimento esté seco y limpio, los coches se mueven con libertad. Pero en cuanto la carretera se cubre de un jarabe pegajoso, el tráfico se detiene. Los coches se quedan atascados y comienzan a chocar. El embotellamiento se convierte en caos. Lo mismo ocurre en los vasos. Las células sanguíneas se adhieren, se forman coágulos y el cerebro se queda sin alimento. Lo más aterrador es que estas frutas parecen inofensivas. Se les dan a los niños, se ponen en ensaladas, se sirven en la mesa festiva. La gente está segura. Son un símbolo de salud. Pero la verdad es dura y simple. Son precisamente los frutos dulces los que se convierten en catalizadores de un derrame cerebral. No son venenosos, no son malos por sí mismos. Pero en un cuerpo con vasos sanguíneos vulnerables se transforman en un arma. Y aquí está el paradoja. La persona renuncia al azúcar en el té, evita los dulces, piensa que cuida sus vasos sanguíneos. Pero luego, por la tarde, toma un plato de uvas o come higos secos a puñados, y la sangre se espesa igual que con un pastel. El cerebro no hace distinciones. El azúcar sigue siendo azúcar, sin importar cuán natural sea. El cerebro necesita estabilidad. Requiere un flujo constante de sangre, como un río tranquilo, pero cuando se le añade jarabe, la corriente se ralentiza. Esa masa espesa ya no puede transportar oxígeno. Las neuronas, las células más sensibles del cuerpo, son las primeras en sentir hambre. Mueren en silencio, sin dolor, pero con ellas se van la memoria, el habla y el movimiento. Así es como las frutas dulces, que parecen un símbolo de salud, se convierten en el detonador de una tragedia. Su traición está en la rapidez. El cuerpo no tiene tiempo para adaptarse. Un trombo, que hace un minuto era solo una partícula microscópica, se fija y bloquea una arteria. La persona siente un ligero mareo, una pesadez en las sienes y en un instante su vida cambia para siempre. La sangre no es solo agua y células, siempre contiene grasas, un componente invisible sin el cual el cuerpo no podría sobrevivir ni un día. Pero si se altera su equilibrio, los coágulos suaves se convierten en densos, pesados, como piedras. Estos grumos no se descomponen, se mantienen firmes. En ese momento, el riesgo de un derrame cerebral aumenta considerablemente. Y hay frutas que empujan especialmente la sangre hacia este resultado. Primero en la lista está el aguacate. Se le llama el producto dorado, se presenta como un símbolo de una alimentación saludable, se añade a ensaladas y tostadas y se promociona como fuente de grasas buenas. Pero hay un lado oscuro en esta imagen. La grasa es grasa, y si se consume en exceso, el hígado no puede manejarla. Los lípidos se acumulan en la sangre, la viscosidad aumenta y el equilibrio se rompe. El colesterol comienza a depositarse en las paredes de los vasos como el sarro en las tuberías viejas. Y si en ese momento aparece un coágulo, no es frágil, sino fuerte, como si estuviera cementado. Los médicos saben que estos coágulos lipídicos son difíciles de tratar. Son como una piedra que bloquea un río. El segundo fruto es el coco. Su pulpa y especialmente su leche contienen grasas saturadas que el cuerpo digiere con mucha dificultad. Esto es un golpe para la sangre. Aparecen gotas de grasa, llamadas kilomicrones, que comienzan a unirse a las plaquetas. Se forma un coágulo denso, tan sólido como una masa compacta. Si ese trombo llega al cerebro, las posibilidades de disolverse son casi nulas. Las catástrofes vasculares después de consumir mucho leche de coco no son raras, pero se habla poco de esto, ya que el coco está romantizado por su exotismo. En realidad es una carga pesada para la sangre y los vasos. El tercer ejemplo es el mango. Todos recuerdan su dulzura, pero rara vez piensan en la textura aceitosa de la fruta madura. Combina azúcares rápidos y grasas. Primero, la sangre se espesa por el aumento de glucosa. Luego se llena de lípidos. El resultado es un trombo que se vuelve pegajoso y resistente, como una resina. Su estructura es fuerte, y el cerebro está en peligro directo.
Por fuera todo parece inocente. La persona comió una fruta aromática y disfrutó. Pero por dentro, sus vasos sanguíneos sufrieron un doble golpe. El cuarto destructor es la oliva fresca. Rara vez se comen en grandes cantidades, pero quienes disfrutan de ellas saben que un exceso de grasas de las olivas puede alterar el equilibrio lipídico. Los tipos en conserva son especialmente peligrosos, ya que a la grasa se le añade sal. En la sangre se forman fragmentos grasos densos que se adhieren fácilmente a las paredes de los vasos. Y es a ellos a los que luego se les unen los coágulos. Así se forma un coágulo de dos capas. La grasa es la base y la sangre es el cemento. Este tipo de coágulo es una amenaza para el sistema vascular. En quinto lugar en esta fila está el durián. Lo llaman el rey de las frutas, y realmente es único en su composición. Pero su pulpa está llena de grasas y compuestos que contienen azufre. Para el cuerpo es un alimento pesado, después del cual la sangre se vuelve literalmente grasa. En ese entorno, un trombo no solo se forma, sino que se fortalece y se queda fijo. No a todos les gusta el durián, pero aquellos que lo disfrutan regularmente se enfrentan a un peligro del que nadie advierte. Todos estos frutos tienen algo en común. Sobrecargan la sangre con grasas. Al principio se siente una ligera pesadez en el estómago, luego una sensación de fatiga. Pero dentro del cuerpo ocurre un proceso mucho más grave. Los coágulos que podrían ser frágiles y deshacerse con la presión de la sangre, se vuelven densos y resistentes. Ya no se descomponen por sí solos. Imagina la sangre como un río. En tiempos normales, su corriente es clara y limpia. El agua arrastra la basura y lleva nutrientes. Pero si se le echa aceite, la superficie se cubre de una película. En esa película todo se queda atrapado y se aglutina en grumos. Así sucede en los vasos. Las grasas hacen que los coágulos sean más fuertes, la viscosidad aumenta y el cerebro queda desprotegido. Si antes un coágulo podía ser arrastrado por el flujo sanguíneo, ahora se convierte en una barrera inmóvil. Lo más engañoso es que estas frutas no se comen por su dulzura, sino por su salud. El aguacate se pone en ensaladas, el coco se añade a los batidos y a los milkshakes, las aceitunas se sirven en cada mesa, el mango se come en las dietas, y el durián es apreciado por los gourmets. La gente está convencida de que lo están haciendo bien. Pero, al mismo tiempo, la sangre se convierte en el escenario de un proceso que, algún día, detendrá la vida. Y aquí aparece la gran paradoja. La gente elimina las salchichas, la carne grasa y la comida frita, pero cada día pone en su plato aguacate o bebe leche de coco. Piensan que engañan a la enfermedad, pero en realidad solo están cambiando su apariencia. Las grasas siguen siendo grasas, y su exceso siempre convierte la sangre en un ambiente nutritivo para los trombos. El cerebro no le gustan los extremos. Necesita un flujo constante de sangre, limpio y fluido. Pero cuando las grasas interrumpen ese flujo, los vasos comienzan a ahogarse. Y si en ese momento se forma un coágulo, las consecuencias pueden ser muy graves. El hígado y los riñones son verdaderos guardianes de la sangre. Ellos la limpian, eliminan toxinas y regulan el equilibrio de agua y sales. Mientras funcionen bien juntos, la sangre se mantiene fluida y clara, como un río limpio. Pero si estos órganos se sobrecargan, el río se convierte en una mezcla espesa y turbia. En ese ambiente los coágulos tienen todas las condiciones para crecer. Lo más engañoso es que no solo la comida grasosa o el alcohol afectan al hígado y a los riñones. Hay frutas que parecen saludables, pero en realidad impactan a estos órganos con fuerza inesperada. Primero en esta fila está la uva. Sus bayas contienen una mezcla de azúcar y ácidos orgánicos. Para el hígado esto es una doble carga. Tiene que procesar una gran cantidad de azúcares y junto con ellos los ácidos que irritan sus tejidos. Cuando el hígado no puede más, las toxinas quedan en la sangre. Actúan como papel de lija, raspando los vasos desde adentro. La sangre se espesa y los coágulos encuentran nuevos puntos de apoyo. Los riñones también sufren en este momento. Junto con el azúcar, llega líquido extra que necesita ser eliminado. Para un organismo sano, esto es una prueba, pero para uno debilitado, es un camino directo hacia la catástrofe. No es casualidad que los médicos señalen que en la temporada de uvas hay un aumento en los problemas vasculares. El segundo fruto es la sandía. A todos les gusta por su capacidad de saciar la sed y su efecto diurético. Pero, precisamente por eso, puede ser una trampa. La sandía hace que los riñones trabajen al máximo. Entra una gran cantidad de líquido en la sangre. El cuerpo pierde electrolitos y con ellos la capacidad de mantener la fluidez. La sangre se espesa.
El corazón empieza a latir más rápido para compensar la pérdida de sales y los vasos del cerebro sufren una gran tensión. En ese momento, un coágulo se forma con facilidad. Parece ligereza, frescura, placer, pero en realidad, el cerebro está al borde de un derrame. El tercer ejemplo es el melón, dulce y fragante. Se asocia con el descanso y la frescura del verano. Pero para el hígado es un golpe de azúcares y para los riñones un exceso de líquido. El melón aporta al cuerpo demasiada fructosa y agua al mismo tiempo. El hígado se sobrecarga y los riñones trabajan al máximo. El equilibrio se rompe. La persona se siente somnolienta y débil pensando que solo ha comido demasiado. Pero en realidad, su sangre se vuelve espesa, llena de productos de desecho, y el cerebro se encuentra en medio de una masa viscosa, donde un coágulo puede formarse rápidamente. El cuarto destructor es el caqui. Es conocido por sus taninos que secan la boca, pero el mismo efecto ocurre dentro del cuerpo. Los taninos ralentizan el trabajo del intestino, lo que aumenta la carga en el hígado. El cuerpo tiene que procesar compuestos complejos que crean un ambiente denso y pesado en la sangre. Los riñones reciben menos agua para filtrar. El resultado, la sangre se espesa, los coágulos se vuelven densos y los vasos quedan desprotegidos. La persona siente una agradable saciedad y un ligero cansancio, pero dentro se desarrolla un proceso que podría terminar en un derrame cerebral. El quinto en la fila es la piña. Sus ácidos activan la digestión, pero también irritan el hígado. En pequeñas cantidades es incluso beneficiosa, pero en exceso, la piña sobrecarga los órganos de filtración. La sangre se enriquece con productos de desecho. Los riñones no pueden manejarlo y el resultado siempre es el mismo: sangre espesa, vasos sobrecargados, riesgo de un derrame cerebral. Es especialmente peligroso beber jugo de piña concentrado con el estómago vacío, ya que el impacto en el hígado y los riñones es máximo. Todos estos frutos comparten una sensación engañosa de beneficios. La gente come sandía o melón y piensa que está limpiando su cuerpo. Pero en realidad, los órganos de filtración trabajan al máximo, como motores en la zona roja del tacómetro. La sangre se espesa, los vasos se sobrecargan, y un coágulo en el cerebro se forma más rápido de lo habitual. Imagina el hígado como un filtro. El agua limpia pasa fácilmente. El filtro funciona bien. Pero si el agua está turbia y espesa, el filtro se obstruye y deja de funcionar. Lo mismo sucede con el hígado y los riñones. Cuando se sobrecargan, quedan toxinas, lípidos y coágulos en la sangre. Estos destruyen los vasos desde adentro, haciéndolos débiles y vulnerables. El peligro también está en que los síntomas están ocultos. La persona siente ligereza por la sandía, saciedad por el caqui y energía por las uvas. Pero por dentro hay una sobrecarga. El hígado está saturado, los riñones trabajan al máximo y la sangre se vuelve espesa y peligrosa. Y cuando llega el momento crítico, el derrame cerebral parece sorpresivo, aunque su inicio siempre estuvo en el plato. Por eso es tan importante entender que incluso los frutos que parecen saludables pueden convertirse en enemigos engañosos. El hígado y los riñones son los guardianes de la sangre, pero si los sobrecargamos, dejan de proteger. Y entonces la sangre se convierte en un arma contra el cerebro. La alergia rara vez se considera una amenaza para el cerebro. Más a menudo se asocia con erupciones en la piel, moqueo o estornudos. Pero la verdad es que incluso una reacción alérgica, oculta, casi imperceptible, desencadena una poderosa cascada de inflamación en la sangre. En ese momento, los vasos se irritan. Sus paredes se vuelven más sueltas y las plaquetas se activan. Y es precisamente en esos momentos cuando se forma el trombo más rápidamente. El peligro es que muchas personas ni siquiera son conscientes de su sensibilidad. Comen frutas habituales, piensan en las vitaminas, mientras que dentro de su cuerpo ya se libra una guerra. Primero en esta fila está la fresa. Sus frutos parecen inocentes, pero son uno de los alérgenos más fuertes. Pueden causar reacciones incluso en quienes nunca han notado erupciones o picazón en la piel. Dentro del cuerpo, el nivel de histamina, la señal principal de inflamación, aumenta. Y la histamina hace que los vasos se dilaten, los vuelve más permeables y provoca espasmos. La sangre se espesa y las plaquetas se agrupan. Para el cerebro, esta combinación es mortal. Dilatación, seguida de espasmo, más viscosidad. El terreno perfecto para un derrame cerebral. El segundo grupo de frutas son los cítricos. Naranjas, mandarinas, limones. Los conocemos desde niños, pero son ellos los que a menudo desencadenan alergias. Para algunos es un resfriado, para otros una ligera pesadez en la cabeza y para otros una fatiga repentina.
Pero independientemente de los síntomas, la reacción siempre es la misma: inflamación. Y la inflamación es un acelerador de la formación de coágulos. Es especialmente peligroso comer cítricos todos los días, como hacen muchos. En ese caso, el cuerpo vive en un estado de inflamación crónica. Los vasos no tienen tiempo para recuperarse, y el cerebro es el que sufre primero. El tercer ejemplo es el kiwi. Sus ácidos y sustancias activas irritan las mucosas y provocan reacciones ocultas. A menudo, estas se manifiestan no como picazón, sino como somnolencia, cansancio y pesadez en la cabeza. Estos síntomas suaves, casi imperceptibles, indican que los vasos ya están reaccionando con inflamación, y los coágulos se forman mucho más rápido en este ambiente. La persona piensa, solo estoy cansado, pero la verdad es que su sangre se espesa y se vuelve peligrosa en ese momento. El cuarto destructor es la piña. Su sabor es intenso y refrescante, pero contiene una enzima poderosa, la bromelina. Esta irrita las mucosas y actúa sobre los vasos sanguíneos como un factor de estrés. La reacción alérgica puede ocurrir incluso en quienes no la notan externamente. En ese momento, en la sangre circulan sustancias inflamatorias que aceleran la agregación de plaquetas. La sangre se vuelve espesa. Los vasos son vulnerables y el cerebro corre peligro. El quinto en la lista es el mango. Su pulpa aromática y aceitosa puede causar alergias ocultas en muchas personas. Los síntomas son variados. Algunos sienten una ligera pesadez, otros tienen ardor en el estómago y otros experimentan confusión mental. Pero la esencia siempre es la misma. Los niveles de sustancias inflamatorias en la sangre aumentan. Esto hace que los vasos sanguíneos sean frágiles y los coágulos sean densos y resistentes. Estos frutos tienen algo en común. Provocan inflamación por alergia, incluso una leve, casi imperceptible. Pero el cuerpo no perdona detalles. Cualquier señal de inflamación convierte la sangre en una mezcla espesa, donde el trombo se forma más rápido de lo normal. Imagina los vasos como tuberías. Cuando están limpios y lisos, el agua fluye fácilmente. Pero en cuanto las paredes se cubren de placa, el movimiento se ralentiza. La inflamación es esa placa. Los vasos se vuelven rugosos, las plaquetas se adhieren a ellos y el trombo se forma al instante. Lo más aterrador es que la alergia a menudo no se toma en serio. La gente sigue comiendo fresas, cítricos y kiwis, pensando, no pasa nada, no tengo sarpullido. Pero por dentro cada vez se eleva una ola de inflamación. Esta ola daña los vasos sanguíneos y espesa la sangre. Y un día esa ola se convierte en la última. El cerebro es un órgano que depende de un flujo constante de sangre. No soporta altibajos, espasmos ni retrasos. Pero con una alergia oculta, los vasos sanguíneos están en un estado de estrés constante. Sus paredes se vuelven vulnerables y los coágulos se adhieren a ellas como el polvo a un cristal mojado. Y aquí está la gran paradoja. La alergia rara vez mata por sí sola, pero crea las condiciones perfectas para un trombo. Por eso, el accidente cerebrovascular a menudo parece súbito. En realidad, comienza en el momento en que una persona toma una fresa dulce, pela una naranja o corta un mango maduro. La coagulación de la sangre es un gran mecanismo de defensa de la naturaleza. Gracias a ella, no morimos por un pequeño rasguño o corte. Una gota de sangre entra en contacto con el aire, se activan los factores de coagulación y la herida se cierra. Pero si este mecanismo se sale de control, se convierte en un enemigo. La sangre se vuelve pegajosa, espesa, deja de ser un río y se transforma en un flujo denso, donde se forma un coágulo, incluso sin una razón visible. Y lo más engañoso es que hay frutos que aumentan este proceso directamente. Primero en la lista está el caqui. A la gente le gusta por su dulzura, pero en él se esconde un componente peligroso: los taninos. Estas sustancias se unen a las proteínas y hacen que las estructuras se endurezcan, volviendo la sangre más densa. Este efecto se intensifica con el consumo regular. La persona siente en la boca una sequedad astringente, pero rara vez piensa que lo mismo ocurre en los vasos sanguíneos. Los microtrombos, que podrían disolverse, reciben un cemento. Y cuanto más caqui se consume, mayor es el riesgo de que un trombo se fije en el cerebro algún día. El segundo fruto es la granada. Se la elogia por su hierro y vitaminas, pero en grandes cantidades, el jugo de granada se convierte en un catalizador de la coagulación. El cuerpo recibe la señal de activar las plaquetas. Estas comienzan a pegarse más rápido, la sangre se espesa y los coágulos se vuelven densos, como piedra.
Por fuera parece un aumento de energía, pero dentro de los vasos ocurre lo contrario. El cerebro corre el riesgo de obstrucción. Es especialmente peligroso beber jugo concentrado sin diluir, ya que es un golpe para los vasos, del que rara vez se advierte. El tercer ejemplo son los plátanos. Todos hablan del potasio, pero pocos saben que los plátanos estimulan la producción de factores de coagulación. Los frutos demasiado maduros son especialmente peligrosos, ya que en su cáscara aparecen puntos negros. En ellos, los azúcares se absorben rápidamente. La presión sube y la sangre se espesa en cuestión de horas. En los jóvenes, esto puede pasar desapercibido. Pero en aquellos con vasos debilitados, un solo plátano puede ser el desencadenante de un derrame cerebral. El cuarto destructor es el higo. Su dulzura oculta un peligro real. Contiene sustancias que aumentan la adhesión de las plaquetas. Esto significa que las células de la sangre comienzan a pegarse más. Al principio son pequeños grumos microscópicos, luego se convierten en coágulos sólidos. Y si uno de ellos se queda atascado en un vaso del cerebro, se convierte en una barrera por donde la sangre ya no puede pasar. La migraña, la pesadez, la debilidad repentina son las primeras señales de que el cerebro no recibe suficiente oxígeno. El quinto en esta fila es el kiwi. Su acidez es conocida por irritar las mucosas, pero pocos saben que en personas con un sistema sensible, el kiwi puede aumentar la coagulación. Para la mayoría es solo un sabor agradablemente ácido. Pero para aquellos con vasos sanguíneos frágiles, comer varios frutos seguidos puede ser el desencadenante. La sangre se espesa, las plaquetas se activan y el cerebro se encuentra al borde de una catástrofe. Estos frutos tienen algo en común. Aceleran el proceso natural de coagulación. Donde la sangre debería fluir, se espesa. Donde el vaso debería estar libre, aparece un tapón. La persona no siente esto de inmediato. No hay dolor, no hay síntomas preocupantes, pero los vasos ya están bajo presión. Imagina un río. En el agua clara se echa un puñado de arena. La corriente sigue fluyendo, pero en un lugar aparece un banco de arena. En él se acumulan hojas, ramas y barro. Con el tiempo, el banco se convierte en una isla. La corriente se desacelera y el río pierde fuerza. Lo mismo sucede en los vasos del cerebro. Los coágulos crecen donde la sangre se vuelve pegajosa y espesa. Al principio es un pequeño obstáculo, pero con los años se convierte en una pared que bloquea el flujo. El peligro de estas frutas también está en su reputación. Se elogia la caqui por sus vitaminas, la granada por su hierro, los plátanos por su energía, y el higo y el kiwi por sus beneficios para el corazón. Pero son precisamente sus propiedades ocultas las que pueden provocar un accidente cerebrovascular. La persona cree que está tomando la decisión correcta, mientras su sangre se prepara para una catástrofe. Un derrame cerebral rara vez ocurre de la nada. Suele ser precedido por años de alimentación, donde regularmente se consumen alimentos que aumentan la coagulación. La persona no se da cuenta del peligro. Come lo que se considera saludable, mientras su cuerpo cambia en silencio. Los vasos se vuelven frágiles, los coágulos se hacen resistentes y la sangre se espesa. Y un día llega el momento en que la defensa se convierte en un arma. Un vaso no es solo un tubo por donde fluye la sangre, está vivo. Dentro de él, las células reaccionan constantemente a cada molécula, a cada señal del cuerpo. Cuando los vasos se contraen y se expanden suavemente, el cerebro recibe un flujo constante de sangre. Todo funciona como un mecanismo perfectamente ajustado. Las neuronas obtienen oxígeno y la energía se distribuye de manera uniforme. Pero si el vaso se contrae de repente, el movimiento se convierte en caos. El flujo se interrumpe, la sangre golpea las paredes y la turbulencia aumenta. En ese momento, incluso un pequeño trombo se convierte en un obstáculo mortal. Hay frutas que a menudo causan espasmos ocultos. La persona piensa, es solo un ligero dolor de cabeza, o estoy un poco cansado. Pero en ese momento, los vasos del cerebro se contraen por unos segundos, lo que da la oportunidad a un trombo de detener el flujo sanguíneo. El primer lugar en esta lista lo ocupa el pomelo. Su amargor característico se debe a unas sustancias especiales llamadas furanocumarinas. Estas interfieren con el funcionamiento de las enzimas del hígado, alteran la reacción a los medicamentos y al mismo tiempo afectan el sistema vascular. El pomelo puede estrechar las arterias de manera drástica, especialmente en quienes toman medicamentos para la presión o el corazón. Esto provoca un doble problema. La sangre se vuelve pesada por las interacciones de los medicamentos y los vasos se contraen. En ese momento, el cerebro sufre una aguda falta de oxígeno.
y un coágulo se queda atascado en un paso estrecho. El segundo fruto es el limón. Sus ácidos actúan de manera agresiva, irritan las paredes de los vasos sanguíneos y provocan espasmos microscópicos. Normalmente una persona siente un ligero mareo, zumbido en los oídos y pesadez en las sienes, pero detrás de esta sensación se esconde una realidad. Las arterias del cerebro se contraen, estrechando el paso de la sangre. Incluso una fracción de segundo de este espasmo puede ser crítica si hay un trombo en el flujo. Se detiene y se convierte en un tapón que no siempre se puede eliminar. El tercer ejemplo es el arándano rojo. Esta baya es conocida como medicinal, pero sus ácidos actúan de manera agresiva, especialmente en los vasos sanguíneos sensibles. El cuerpo reacciona con un estrechamiento inmediato. Para algunos esto significa debilidad y para otros un fuerte dolor de cabeza. Pero el resultado es el mismo. El cerebro queda sin un suministro adecuado de nutrientes por un tiempo. Y es en esos baches cuando un trombo tiene la oportunidad de formarse. Por fuera, esto se manifiesta como cansancio o migraña, mientras que dentro de los vasos hay una lucha por la supervivencia. El cuarto destructor es la maracuyá. Su pulpa aromática y sus semillas contienen sustancias que afectan el sistema nervioso. Parece una rareza exótica, pero quienes la comen con frecuencia experimentan cambios en los vasos sanguíneos, especialmente las personas con alta sensibilidad. Primero hay una dilatación, luego un espasmo repentino. Estos cambios siempre vienen acompañados de breves bloqueos en los vasos del cerebro. Y en esos momentos, la probabilidad de obstrucción aumenta varias veces. En quinto lugar está la piña. A la gente le gusta por su sabor fresco y su jugosidad, pero contiene enzimas que irritan no solo la digestión, sino también los vasos sanguíneos. Muchos han notado que después de comer piña sienten pesadez en la cabeza, zumbido en los oídos y a veces debilidad. No es una coincidencia. Es una señal de que los vasos del cerebro han sufrido un espasmo repentino. Para un trombo, estas son condiciones ideales. El paso es estrecho, el flujo es lento y la sangre se espesa. El tapón se forma al instante. Todos estos frutos comparten la capacidad de interferir en el tono vascular. No actúan de manera suave, crean caos. Las arterias se expanden y se contraen, como carreteras donde los coches van a toda velocidad y de repente frenan. Si añades un obstáculo a este flujo, la colisión es inevitable. Así es también en el cerebro. Los espasmos bruscos crean condiciones en las que incluso un pequeño trombo puede ser fatal. El peligro es que la gente ve estas reacciones como cosas sin importancia. Un leve dolor de cabeza, un cansancio pasajero, un zumbido en los oídos. ¿Quién les da importancia? Pero son estas pequeñas cosas las que dejan huella. Cada espasmo es un pequeño rasguño en un vaso sanguíneo. Cada espasmo es una oportunidad para que un trombo se adhiera. Y un día, esta cadena de pequeñas cosas se convierte en una línea recta que lleva a un accidente cerebrovascular. El cerebro no tolera los cambios bruscos. Necesita un flujo de sangre suave y estable. Pero cuando entran en juego el pomelo, el limón, el arándano, la maracuyá o la piña, los vasos pierden su equilibrio. Viven en un vaivén. A veces se expanden, a veces se contraen. Y cuanto más tiempo dura este juego, mayor es el riesgo de que un trombo detenga por completo el flujo. El sistema nervioso es una red de cables que envían señales a todos los órganos. Se parece a un panel eléctrico, donde cada movimiento de la corriente se refleja de inmediato en todo el sistema. Los vasos sanguíneos escuchan estas señales y obedecen. Se expanden, se contraen, aceleran el flujo de sangre o por el contrario, lo ralentizan. Mientras las señales fluyan de manera constante, el cerebro recibe un flujo estable de sangre, pero si el sistema nervioso se sobrecarga, esa corriente se convierte en caos. Las señales se vuelven desordenadas, los vasos pierden estabilidad, y es en esos momentos cuando un trombo encuentra la oportunidad perfecta para atascarse. Hay frutas que afectan mucho el funcionamiento de los centros nerviosos. Parecen seguras y muchos las ven como un apoyo vitamínico, pero en realidad pueden convertir los vasos en rehenes de un desequilibrio nervioso. El primero en esta fila es el durián. Lo llaman el rey de las frutas, pero para el sistema nervioso puede ser una prueba difícil. Su pulpa contiene muchos compuestos que tienen azufre y grasas que provocan excitación. El cuerpo reacciona de manera intensa. Muchos sienten dolores de cabeza, debilidad extrema, irritabilidad e incluso ansiedad después de comer durián. Todos estos son signos de que los centros nerviosos están sobrecargados, como una red eléctrica que recibe demasiada tensión.
En ese momento, los vasos del cerebro funcionan en modo de emergencia. Algunos se dilatan, otros se contraen, y en medio de esta inestabilidad, un coágulo se forma con facilidad. El segundo fruto es el mango. Su dulzura y aroma actúan como un estimulante. El cuerpo lo percibe como una fuente de energía rápida, y el sistema nervioso recibe la señal de acelerarse. Para algunas personas, el mango les da un impulso de energía, pero después de ese impulso, inevitablemente viene una caída. El sistema nervioso trabaja al máximo y luego se agota. En estos altibajos, los vasos pierden su ritmo. El flujo sanguíneo se vuelve irregular, y un coágulo que hace un momento podría disolverse tiene la oportunidad de fijarse. El mango crea esos sube y baja que dejan al cerebro vulnerable. El tercer ejemplo es la papaya. Su pulpa es suave y tierna, pero sus enzimas y sustancias activas pueden actuar de manera engañosa. Muchos, después de comer papaya, no se sienten llenos de energía, sino somnolientos y muy cansados, como si su cuerpo se apagara. Para el sistema nervioso, esto es una señal de alarma. Los centros de control están sobrecargados y entran en modo de ahorro de energía. En ese momento, la sangre circula más lentamente. Los vasos pierden tono y el cerebro recibe menos oxígeno. Justo en esos momentos, incluso un pequeño trombo puede bloquear una arteria vital. El cuarto destructor es la maracuyá. A menudo la llaman la fruta de la tranquilidad. Pero esa tranquilidad a veces roza la opresión del sistema nervioso. Primero llega la relajación, pero luego aparecen la fatiga, la pesadez y la falta de concentración. A simple vista, esto puede parecer algo positivo, pero por dentro es diferente. Los vasos sanguíneos funcionan de manera inestable, su tono disminuye y se vuelven más flojos. En estas condiciones, un trombo se forma rápidamente. La maracuyá actúa suavemente, pero precisamente eso la hace especialmente peligrosa para quienes ya tienen vasos debilitados. El quinto en la lista es el pomelo. Sus sustancias interfieren con el funcionamiento del hígado y afectan la absorción de medicamentos, pero también afectan los impulsos nerviosos. Algunas personas sienten ansiedad, temblores, palpitaciones e incluso insomnio después de consumir pomelo. Y el insomnio es un camino directo hacia la sobrecarga del sistema nervioso. Es de noche, cuando el cuerpo debería descansar, que esta sobrecarga se vuelve crítica. Las estadísticas muestran que los accidentes cerebrovasculares ocurren más a menudo por la noche o en la madrugada. Y si en ese momento los vasos sanguíneos ya han experimentado el caos de señales tras el pomelo, el riesgo aumenta considerablemente. Todos estos frutos tienen una característica en común: interfieren con el funcionamiento de los centros nerviosos. Primero estimulan, luego agotan, primero aceleran, luego frenan. El cerebro vive en un vaivén, y en este vaivén el trombo se fija más fácilmente. Imagina el cableado en una casa. Mientras la corriente fluye de manera constante, las lámparas brillan tranquilamente. Pero si la tensión fluctúa, las lámparas parpadean, chisporrotean y los cables se calientan. Un día en esa red ocurre un cortocircuito y el fuego envuelve la casa. Lo mismo sucede en el cerebro. Las señales nerviosas inestables dañan los vasos y un coágulo se convierte en el golpe final. El peligro es que raramente se relacionan estos efectos con las frutas. La gente piensa en el estrés, el clima o la falta de sueño, pero la verdad es que lo que afecta al sistema nervioso a menudo está justo en el plato. Y cada vez que una persona come durián, mango, papaya, maracuyá o pomelo, su cerebro recibe una señal que puede iniciar una cadena que lleve a un derrame cerebral. Los vasos se envejecen no solo por el tiempo, no solo la edad los destruye, sino también lo que ponemos en nuestro plato cada día. La comida puede ser medicina, pero también puede convertirse en un veneno que roba años sin que nos demos cuenta. Hay frutas que parecen ser el símbolo de la juventud, llenas de vitaminas y frescura. Pero en realidad, son ellas las que inician procesos de destrucción. Las paredes de los vasos se vuelven más delgadas, la elasticidad desaparece y el cerebro queda desprotegido. Primero en esta fila está el limón. Sus ácidos, en moderación, son realmente beneficiosos. Aceleran el metabolismo y ayudan a la digestión. Pero si se excede, los ácidos se convierten en destructores. Corroen la capa interna de los vasos sanguíneos, volviéndola áspera y suelta. Normalmente los vasos son lisos como vidrio pulido. La sangre fluye con facilidad. Pero tras un ataque constante de ácidos, la superficie se vuelve rugosa. Un trombo, al llegar allí, no pasa de largo, sino que se agarra.
Y si no solo se queda atascado, sino que también se incrusta en la pared dañada, se forma un bloqueo mortal que corta el oxígeno al cerebro. El segundo destructor es el arándano. Su acidez y amargor se consideran un sabor saludable. Se recomienda para resfriados y para el sistema inmunológico, pero el consumo frecuente de arándano actúa como papel de lija para los vasos sanguíneos. La pared de los vasos se irrita una y otra vez. Aparecen microdesgarros e inflamación. Estos daños no duelen. La persona no los siente ni los nota, pero es en esos lugares donde los coágulos se adhieren con más frecuencia. Allí, donde la superficie está dañada, el coágulo encuentra apoyo, y es allí donde a menudo ocurre la catástrofe. El cerebro recibe un golpe del que no hay protección. El tercer fruto es la granada. Su jugo es conocido por su efecto revitalizante. Una persona bebe un vaso y siente un aumento de energía, frescura en la mente, pero dentro de su cuerpo sucede algo diferente. Los ácidos y compuestos activos de la granada, en grandes cantidades, debilitan las paredes de los vasos sanguíneos. Se vuelven frágiles, como vidrio viejo. Con un solo aumento brusco de presión, el vaso puede romperse. Un trombo se forma al instante, bloqueando el flujo. Y todo lo que hace un momento parecía una bebida saludable, se convierte en una amenaza para la vida. El cuarto en la lista es la piña. Su sabor es intenso y refrescante, pero contiene enzimas activas que irritan no solo las mucosas del estómago, sino también los vasos sanguíneos. Estas enzimas desgastan su capa protectora y aceleran el proceso de envejecimiento. En los vasos aparecen pequeñas grietas, invisibles a simple vista, pero estas grietas se convierten en trampas. La sangre se queda atrapada. Los coágulos se adhieren a los lugares dañados, como el polvo en una superficie pegajosa. La persona siente un ligero cansancio o un zumbido en los oídos, pero eso es solo una máscara de los procesos que ocurren en lo profundo. Quinto en la fila está la uva. La dulzura y la acidez actúan al mismo tiempo. Primero, los vasos se dilatan, luego se contraen bruscamente. Estos cambios son como estirar y soltar una goma cientos de veces al día. Se desgasta. Así son los vasos. Las dilataciones y contracciones constantes llevan a la pérdida de elasticidad. Las paredes se vuelven flácidas y envejecen más rápido. Y donde ayer la sangre fluía libremente, hoy aparece un obstáculo. Todos estos frutos tienen algo en común. Aceleran un proceso que debería tomar décadas. La gente los come por sus beneficios, por las vitaminas, pero al final se acerca el momento en que los vasos del cerebro se vuelven frágiles. En esos vasos, incluso un pequeño trombo se convierte en una catástrofe. Imagina una rama delgada de un árbol. Mientras esté fresca y viva, se dobla y vuelve a su forma. Pero tan pronto como se seca, cualquier movimiento la rompe. Lo mismo pasa con los vasos. Mientras son jóvenes y elásticos, soportan la carga. Pero al envejecer, un trombo puede acabar con la vida en segundos. Lo más aterrador de este proceso es su silencio. No hay dolor, no hay síntomas evidentes, solo dolores de cabeza ocasionales, zumbidos en los oídos y una ligera fatiga que se puede atribuir fácilmente al clima o a la falta de sueño. Pero son estas pequeñas cosas las que indican que los vasos sanguíneos envejecen más rápido de lo que deberían. Cada vaso de jugo de granada, cada gajo de limón o plato de uvas puede dejar otra marca en las paredes de las arterias. El cerebro es el órgano más exigente. No perdona interrupciones. Para él, cada gota de sangre es como una respiración. Pero cuando los vasos pierden elasticidad, el cerebro vive en un riesgo crónico. Un trombo en un vaso ya no es un tapón temporal, sino una parada definitiva. Por eso es tan importante entender que no todo lo que parece vitamínico y saludable realmente prolonga la vida. A veces, los frutos que consideramos aliados se convierten en aceleradores del envejecimiento de los vasos. Y el envejecimiento que debería tomar décadas se reduce a solo unos pocos años.